Después de dos juegos simulados de GBA, decidí jugar uno de DS. En este caso la saga más infravalorada en su momento, Pokémon Black and White. Como saben, a mí no me gusta jugar Vanilla para Challenge Runs, así que decidí jugar el hackron más difícil de la misma, Pokémon White X. Es el mismo juego, con la misma historia, pero los Pokémon que aparecen son de hasta la tercera generación, o al menos la mayoría. La guía de combate es más difícil usando movimientos con ventaja de tipo, ítems competitivos como Life o Leftovers, y tiene una curva de nivel más difícil. Para sufrir un poco más, lo jugaré con reglas de Nuzlocke. 1. Solo capturar un Pokémon por zona, no se puede repetir el mismo. 2. Poner nombre a todos los Pokémones. 3. Jugar en set mode, o sea, sin cambiar antes de que saque un nuevo Pokémon. 4. Si se debilita, se lo denomina muerto y debe ser enviado a la PC. Entonces si se encuentra un Max Drive en el mundo para revivirlo. Acá empezará el tercer Challenge Run de Pokémon que duró 29 horas y pesa 27 GB. Así que disfruten viendo a un chabón sufrir en Pokémon Joven White X Nuzlocke. Dentro del juego me saluda la profesora Juniper, soy un chico llamado Agustín como siempre y me presentan a dos amigos llamados Cheren y Bianca que claramente no se cambiarán de skin en un rato. El juego empieza con una animación de la profesora entrando en mi casa en el centro del pueblo y sale inmediatamente, presumiblemente porque vio algo no debido, por eso salió rápidamente. Termina el zoom in, aparece Cheren con la skin de Brendan de Esmeralda conmigo y luego llega Bianca con la skin de Mayonesa también de Esmeralda. La puteamos por llegar tarde y abrimos el regalo para mí y veo los iniciales de... ¿Y uno va? What the fuck? Piqueo a Tepi y cuando le pongo nombre se convirtió en un Torchic. Cheren se llevó a un Mudkip y Bianca a Trico. Una vez que todos agarraron a su inicial, Bianca me reta una batalla Pokémon, la cual salgo victorioso después de spamear unos cuantos scratches. Luego de ganarle a Bianca nos dimos cuenta de que me hizo un lío total en la habitación y ella no la quería limpiar, así que para hacerse la inocente, obligó a Cheren a retarme una batalla a cambio de dejarlo conocer el gato que estaba en su casa que no era un Meowth. Cuestión, Cheren aceptó y me tiró combate. Casi me daba porque Mudkip es muy tanque y ofensivo en primera etapa comparado a Torchic, que no pegaba fuerte ni resistía mucho, pero con spamear Scratch y un poco de suerte lo pude derrotar. Una vez terminadas las batallas, bajamos las escaleras y vio que Bianca se estaba haciendo la pura diciendo que Cheren hizo todo un lío arriba de mi habitación y que ella quiso detenerlo pero no pudo, bla bla bla, toda una puta. Mi mamá se dio cuenta de eso pero no la expuso, sino que lo sacó de la casa y cuando se fueron empezó a putearlos en mi cara porque sabía que era una terrible puta la Bianca y que Cheren era un sim de mierda, bla bla bla. Me dio una iWatch versión Pokémon que lo dejó mi padre ausente y dijo que la profesora me estaba esperando. Salgo de mi casa, veo que Bianca se iba a su casa mientras unos Woobots que no deberían existir vuelan por la noche. Yo fui a la puerta del laboratorio pero el sim de Cheren dijo que vaya a buscar a Bianca o si no, no me dejaba entrar. ¿Qué generación de crecer que son estos? Voy a la casa de la mucama y veo que su padre la estaba retando porque no puede aceptar que haya criado una hija tan puta. A Bianca le chupó 3 huevos y se fue dejando a su hijo clavado en el lugar. Voy a la puerta y al fin me dejan entrar a ver la profesora Juniper. Entro, bla bla bla, mucho texto, me pide poner el nombre al Torchic que obviamente le puse el nombre Silva en homenaje a uno de mis amigos. Nos regala una Pokédex para hacerle el trabajo de colección info de todo Pokémon, pero esto claramente no va a suceder porque estoy jugando a un Nuzlocke. Y nos dijo que vayamos a la primera ruta y que nos regalara cosas. Salgo del laboratorio y veo a mi mamá enfrente esperándonos. Ella me da un mapa del mundo que tampoco la usaré y a la doble les cobró plata por hacer lío en mi casa y también por el mapa. Nada, gratis muchachos. Fuimos a la primera ruta, Juniper nos demostró el tutorial de cómo capturar un Pokémon, nos dio 5 Pokéballs y dijo que nos esperara en el próximo pueblo. Entré al pasto, encontré a un Puchena, lo capturé y le puse el nombre Yolanda. Llegamos al pueblo Acumula, la profesora me obligó a tomar otro tutorial del centro Pokémon y cuando salimos estaban unos chabones vestidos de la edad media dando un discurso. El líder Getsis está pidiendo la liberación de los Pokémon, así él los puede usar para usos personales, preferentemente a Lopunny, Whimsicott y etc. Una vez terminado el discurso, Getsis se fue con sus soldados. Cheren me dijo que le gustó la idea del uso personal de Pokémon afeminados y lo quiere implementar él también. Y justo se nos acercó un chico turbio de pelo verde retándome a una batalla. Este chico se llama N y su primer Pokémon fue un Según. Yo cambié a Yolanda por Silva y lo spameé Ember hasta que se muera. Luego sacó a un Puchena que también lo debilité con muchos Embers spameados. Su último Pokémon es un Wurmple, que también lo bajé con un solo Ember. Una vez terminada la batalla, En dijo que su sueño era conseguir a un Zoroark como esposa, cosa que no entendí, pero salí muy sorprendido. La siguiente ruta capturé a Ralts, sí, por tercera vez en la challenge de Pokémon, y lo llamé Musashi. Cuando estaba a punto de entrar a la primera ciudad, apareció Bianca y me retó un combate Pokémon porque se sentía re fuerte la Milipili.
Empezó con Wormwood y yo con Musashi, y lo bajé spameando múltiples Confusions. Por último saca a Truico, y entonces cambio a Silva y lo bajé con 2 Embers, terminando la batalla con la Milpiri perdiendo y llorando. Una vez llegado a la ciudad Striaton, me dirigí al este donde regalaba un Pokémon dependiendo de tu starter. En camino evolucionó Silva a Combusken gracias a los entrenadores que detenían el paso. Pensé que lo iban a cambiar, pero resultó ser el mismo passage que estaba en los juegos base y le puse de nombre WTF porque no debería estar en este juego. Cuestión, volví a la ciudad, entré a un supuesto colegio de entrenador donde encontré a Cheren que me retó en una batalla. Empecé con Mudkip y yo con Yolanda. El chabón no para de spamear Growl, entonces yo le devolví spameando Sand Attack. Una vez que no le pude bajar más la precisión, empecé a spamear Bite con el daño bajísimo de Yolanda, pero después de muchos turnos pude bajar a Mudkip. Cheren saca a Taylor, yo pensé que Yolanda pangaría un par de golpes, pero está tan frágil que tuve que cambiar a Musashi, que casi se muere de un buen ataque. Así que cambié a Silva que lo bajó con un double kick, terminando la batalla con mi victoria. Salgo del colegio y me dirijo al gimnasio donde había un brócoli parado de la puerta tapando la entrada. Digo que yo no iba a ganar la medalla y se metió. Fast forward a la batalla con mi primer entrenador de gimnasio. Tuve la primera muerte de la run que fue llorando debido a un backbite de Usor's Kit. Pero bueno, ¿qué sería un Nuzlocke sin un Pokémon muerto si en el verde hoja Ramen Lock Dixon revivió como unas 7 veces? La duración del Nuzlocke justamente es la variedad de Pokémon que usas y de la cantidad de Pokémon que se te mueren. Tiempo de ir contra el líder gimnasio. El brócoli era uno de los trellizos, pero como se dio cuenta que empecé con Torchic, arrugó y llamó a su hermano Crest para derrotarme con su Pokémon de tipo agua. Empezó con Marill y yo con Silva porque me olvidé de alterar el orden. Así que muchachos, si alteras el orden sí te cambia el resultado de un Nuzlocke de Pokémon. Por suerte, Double Kick hace mucho daño y la Marill con su Water Gun no tanto. Así con el segundo Double Kick lo mandé a Narnia. Crest luego saca a Marshtomp. Ese sí que no puede enfrentar Silva, así que saqué a WTF para tanquear el posible Water Gun, pero usó Bite, así que le bajé la defensa con un Leer y luego con 2 Vine Whips puede debilitar al Marston con un pastito. Por último, que salga Carvania, que me lo bajé con 2 Vine Whips también, consiguiendo mi primera batalla. Salgo del gimnasio y aparece una MILF que me llevó a su departamento, pero como esta parte no importa mucho a la trama del run, sumado a que soy medio vago, decidí hacer fast forward secando todas las tramas inservibles. En el medio me capturé un Zigzagoon llamado Bear. Qué original que soy uniendo nombres. Con un poco de grandeo Bear evolucionó al Linoon y seguí el viaje. Me capturé a Refresher el Oddish y a Tai el Meditite que se murió en una batalla inmediatamente. Musashi evolucionó a Kirlia en una batalla contra una chica de un puente y después de eso llegué a la ciudad de Nacrane, donde Cheren me llevó a enfrentar al centro de Pokémon y me regaló Chestoberry por alguna razón. Antes de entrar al gimnasio decidí grandear un poco y conseguir mi próximo Pokémon. Evolucioné a Refresher en Gloom y capturé a un Mudkip en un pasto moviendo. Le puse el nombre Zombie y lo evolucioné a Marston enseguida. Ahora sí me enfrento al líder del gimnasio, Leno... ¿What the fuck? ¿Por qué verga es Norman? El nombre dice Lenora, el spray de Lenora, pero ¿aparece vos Norman en la puta batalla? Bueno, batalla doble. Lenormand saca a Slakoth y Zigzagoon. Yo a Silva de Zombie. Le mando double kick a Slakoth dejándolo muy tocado y Rock Smash a Zigzagoon debilitándolo. Lenormand lo reemplaza con un Vigoroth. Le mando double kick y Rock Smash con los dos, pero apenas lo bajé a menos de la mitad de vida. En el próximo turno usé double kick a Vigoroth matándolo y Rock Smash a Slakoth dejándolo a 1 de vida. Decidí curar a Silva mientras le daba otro double kick al Dilunt que recién sacó, pero no le debilitaba la primera. Y justo Marston se cayó dormido debido a un yawn. Slakoth se recuperó todavía con un rest. Decidí aventurarme con otro double kick a Lilun y casi me agarra un infarto viendo que Lilun dejó a 7 vidas a Silva, pero logré debilitarlo al menos. Su último Pokémon era Spinda, entonces le mandé double kick mientras curaba a Silva y nuevamente lo dejé tocadísimo, pero se recuperó vida obviamente con uno de los berries. Tira un Retaliate y me deja relativamente tocado, así que en el próximo turno usé double kick de vuelta en Spinda debilitándolo y curé a Silva de vuelta. Después con el Slakoth le metí un double kick y GG. Terminando la batalla, Lenormand volvió a ser Lenora y entró un 4 ojos diciendo que los soldados vinieron a robar la calavera de Dragonite. Salimos, efectivamente se lo robaron, así que tuvimos que ir al bosque Pinwheel para conseguirlo de vuelta. Capturé un Beautifly llamada Maripo. Derroté a los soldados que me detenían el camino y conseguí de vuelta la calavera de Dragonite. De paso, cuando iba grandeando niveles me encontré con algo interesante. What the fuck? ¡Latios! ¿Ah? What the fuck? ¿Dónde debería salir un Latios? Saliendo del bosque, llegué a la mejor locación de todos los juegos de Pokémon,
el puente Sky Arrow. Miren lo que es esta belleza con la música de fondo. Al final del puente llegué a la ciudad de Castelia. Conseguí una piedra hoja para el futuro, capturé a un Trapinch llamado Ryujin, Musashi evolucionó a Gardevoir y fui a enfrentar al gimnasio. ¿Decís que en el medio me salté un poco de historia? Puede ser, pero no quiero que dure mucho el video. El gimnasio es de tipo bicho, en papel parece easy win pero es una batalla doble. Borrick saca al dúo Mosca y yo a Maripo con Silva. Tiro Stansport y Ember a Illumise, pero Ember pega primero y le quemó, anulando el efecto de parálisis. El próximo turno tiro Ember y gas al Volbeat. Logré quemarlo y bajarle a menos de la mitad de vida, pero como todo líder del gimnasio tenía equipado un Berry, entonces volvió a tener más de la mitad de vida. El Volbeat le tiró un Charge Beam a Maripo, que la tuve que curar y le tiró otro Ember debilitando a Volbeat con la quemadura. El próximo Pokémon que saca es Beautifly, con un Ember y gas lo debilité en el mismo turno que lo sacó. El cuarto Pokémon fue un Ninjas que me mandó Dig, asumiendo que fue para Silva lo cambié por Musashi. Efectivamente ese Dig fue para Silva. En el próximo turno curé a Maripo mientras le tiré Confusion a Illumise. Lo siguiente que ocurrió fue desastroso. El Ninjas con el Bug Gem tiró un Bug Bite a Musashi matándolo. Y Maripo, como no era lo suficiente rápida para tirar el gas que debilitaba al Ninjas antes, saqué a Linun y el enemigo a Dustox. Le mandé Headbutt a Illumise debilitándolo con la quemadura y gas a Dustox, pero falló. Saca a Masquerain, que es su último Pokémon, le mando Headbutt y gas a Dustox dejándolo con un poco más de la mitad de vida. En el próximo turno le mandé Stonesport a Masquerain para reducirle la velocidad y Headbutt a Dustox, pero no le hice mucho daño. En cambio un Bug Boss de Masquerain me dejó muy tocado a Bear. Tiré otro Stonesport a Dustox que falló y curé a Bear, que no se vio porque Dustox tiró Bug Boss dejándolo a casi en mitad de vida. Así que el próximo turno le repetí lo mismo, pero aún así el Stansport no conecta y el Masquerain me bajó a menos de la mitad de vida a Bear. Así que mandé el Stansport otra vez más a Dustox y Headbutt a Dustox, aunque antes de que Bear pueda dar sus cabezazos murió de un Bug Boss. Saco a Silva, curo a Maripo de un Water Pulse y le tiro Ember a Dustox. Este me pega antes con un Psybeam que me deja muy tocado, así que en el próximo turno curvo a Silva y le tiro un Gast a Dustox debilitándolo finalmente. Usé Gast y cambié a Silva por la flecha porque seguramente la IA tarjetearía a Silva con Water Pulse, pero no lo sabremos porque se paralizó. Último turno le tiré un Gast que le dejó a una vida y un Mega Drain que terminó la batalla, así consiguiendo mi tercera medalla. Dejé a Bear y Musashi en la caja de los muertos poniendo a Ryujin en el equipo. Cuando estaba rumbo para la próxima ciudad, apareció la Melipili de Bianca. Vino a tirarme en combate bloqueando el camino a todos los que quedarán pasar. Saca a Beautifly y yo a Silva, obviamente empieza a spamear Ember. El primero lo deja tocado y logra quemarlo, pero después se cura y el segundo Ember lo deja a la misma cantidad que antes. El tercer turno que ocurre lo mismo, pero ya en el cuarto turno deja de curarlo y se muere el Beautifly. El segundo Pokémon es un Fibas, que se murió con un solo double kick. El tercero fue un Grovyle, le tiré un Ember dejándolo a menos de la mitad de vida, pero me metió un Screech antes de que le pegué bajándolo drásticamente de la defensa de Silva. Así que cambié a Maripo por las dudas. Le tiré un Ghost debilitándolo y su último Pokémon es un Killia que me lo maté chupándole con 3 Mega Drains, terminando la batalla con ella lloriqueando yéndose a buscar a un rico. Apenas salí veo a Charen bloqueando en el camino, diciendo que Bianca le rechazó, así que se siente deprimido y quiere ganarme el combate. Saca a Manectric y yo a Swampy. Le fallo 4 Mad Bombs seguidos. Me curo y al fin le meto uno dejándolo relativamente tocado. En el siguiente turno le fallé de vuelta el Mad Bomb debido a un flinch, así que en el próximo turno curé a Swampy y dejé que el Sandstorm haga lo suyo. Su próximo Pokémon es un Swallow y como es muy rápido y gila IA, hice la acción recíproca de Water Gun, curarme y otro Water Gun sucesivamente hasta que termine debilitándolo. Saca a Marshtomp, así que cambio a Maripo para chupar la vida de una con Mega Drain. Bueno, en realidad con 2 Mega Drains, pero es lo mismo porque lo dejé a uno de vida. Su último Pokémon es Solrock. Cambié a Maripo por Silva pensando que con Double Kicks podía bajarlo, pero al pasar no hacía suficiente daño. Así que cambié a Swampy y después de muchos turnos curando, al fin le metí 3 Rock Smashes y terminé la batalla con el Cheren. Seguí el largo del camino, capturé a un Beldum llamado Stephen y a un Andorith llamado Armando.
Grandeé un par de niveles para que Stephen evolucione a Metang y llegue a la ciudad Nimbasa. Quería ir por el gimnasio, pero vino N y me obligó a acompañarlo en la rueda de la fortuna. Me habla de que sigue buscando un Zoroark femenino, pero no encuentra ninguno. Así que decide conseguirse un legendario para completar el hueco de su corazón. Cuando bajamos, habían 2 soldados que vinieron a buscar a N. Ocurrió una batalla entre medio porque N me quiere cubrir, pero no tengo ganas de relatarlo. Solo tienen que saber que gané y listo. Al final de la batalla, N dice que gusta de mí, pero como sabe que esto es Pokémon y hay homofobia, entonces no puede conseguir mi corazón. Por eso busca un Zoroark porque el pibe también es furry. Fafurro un toque, Bianca me adoptó para un lugar bastante curioso y cuando salimos aparece su viejo diciendo que la viene a buscar para que sea una buena ama de casa, pero como Bianca es una putra, atrajo a la liga de gimnasio de Nimbasa, que es Elesa. Ella empezó a putear al viejo de Bianca y lo obligó a retirarse. Una vez que se fue, Elesa le dijo a Bianca que no se preocupara y no hacía falta agradecerla. Y antes de irse, Elesa le agradeció en cierta parte trasera que no puedo decir dónde fue. Cuestión, capturé a un Vigoroth que le puse el nombre de Gran porque es un simio, lo reemplacé con Maripo. De ahí empecé a grandear una banda porque la diferencia de nivel está abismal. Evolucioné a Swampy a Swampert, Ryujin a Vibrava, Silva a Blaziken y Aran a Slaking. Con eso fui a pelear a Elesa. Ella empieza con Plazo y Minun, ambos con Air Balloon y yo con Swampy y Ryujin que son inmunes a tipo eléctrico. Yo opté por usar Crunch y Rock Smash focusando a Minun y en 2 turnos me lo pude bajar. El siguiente Pokémon que saca es Pikachu y no recuerdo qué me había fumado pero cambié a los 2 Pokémon por Silva y Aran. El Plazo paraliza a Silva con Thunder Wave y el Pikachu falla el Iron Tail. El próximo turno el Plazo busteó a Pikachu con un Helping Hand y su Thunderbolt casi one-shotea a Silva. Aran le tira un Slash a Puzzle para romper el Air Balloon y Silva falla el Blessing dirigido a Pikachu. El próximo turno curó a Silva, pero el combo enemigo de Spark y Thunderbolt dejó a Silva a 2 de vida. Y esta vez por suerte Silva le llega a dar el Blessing a Pikachu debilitándolo. El corto Pokémon es Magneton. Cura a Silva, lo quieren matar con Quick Attack y Trade Attack, pero no pueden. Y en cambio Silva con otro Blessing machotea a Magneton. Saca a Manectric, me desperté y cambié a Silva por Swampy. Usé Slash a Manectric y con un crítico le saqué hasta menos de la mitad de vida. El siguiente turno con un Thunderbolt busteado casi machotea a Eran, pero como es gordo tanque sobrevive y Swampy logra bajar a Manectric con un Mad Bomb. El último Pokémon que tira es un Electro con Air Balloon. Curo a Eran y le tiro Rock Smash al Electro para romper el globo. Desde ahora es todo fácil. Tiro Mad Bomb y Slash para debilitar al Electro y luego lo mismo a Plazzle, así ganando la batalla y conseguí mi corta medalla. En el medio Chere me agarró para una batalla y le gané fácilmente. Conocimos al campeón que nos obligó a pelearle a 2 pendejos y ganamos fácilmente. Llegamos a un puente donde Elesa ordenó que se bajara. Ahí capturé a un Soul llamado Traidora. Cuando llegamos a la ciudad de Drifale, el líder de gimnasio Gruñón nos saludó y nos ordenó a buscar a los soldados escondidos en la ciudad. Pero antes de eso, capturé a Chris Strike el Lapsol y acabó en el Coffin. Ahora sí, entramos a un frigorífico sospechoso y ahí adentro en lo profundo estaban los soldados escondidos. Después de una batalla vino el líder de Gruñón y se llevó a todos los soldados como rehenes. Cuando quería ir a enfrentar al líder estaba Getsis con muchos soldados en la puerta pidiendo la libertad de los rehenes a cambio de 1 billón de $Pokédólares venezolanos. Y lo peor de todo es que Clay, el líder de Gruñón, lo aceptó y echó a todos los soldados. Una vez de que se hayan ido todos, entró al gimnasio esperando nuestra llegada. Ahora el gimnasio, siendo sincero, es la batalla más fácil de todas porque tengo a Refresh con Mega Drain y con solo spameando Mega Drain gané la medalla. Porque los enemigos eran un Trapinch, Donphan, Graveler, Sandslash y un Whiscash. Cuestión. Medalla conseguida. Fui a la próxima ciudad llamada Mistralton, reemplacé a Reflecha por Chris Strike equipado con un Scope Lens que le hace tener una probabilidad muy cercana del 100%. Evolucionaron Ryujin a Flygon y Stephen a Metagross. Fui a tocar la campana de una torre de cementerio porque si no la líder no querrá aceptar mi medalla y al fin puedo ir a lucharle a Skyla. Como esta batalla dura más que la de tipo bicho y el video está alargando mucho, acá te dejo el clip entero acelerado así no me reacto.
Una vez ganada la batalla fui rumbo a la séptima medalla. En el camino se me murió Ryujin por un crítico, me reemplacé por la flecha y capturé a un Leiron que le puse el nombre Mecha. Llegué a la ciudad Aesirus. Viene el viejo de la profesora diciendo que había una torre en el norte de la ciudad donde residía un dragón legendario y se fue a investigar. Yo aproveché a evolucionar a la flecha y enfrentarme a Bryson, que es el líder de gimnasio tipo hielo. Empezó con Cilio y yo con Silva. Con Double Kick lo dejé tocado y el Cilio con un Skull también me dejó tocado, pero como soy más rápido mandé otro Double Kick dejándolo otra vez tocado porque lo curó, pero no me importa porque sigue spameando hasta que se debilitó. El segundo Pokémon es Warring. Saqué a Stephen para que no me mate a Silva y le tiré Hammer dejándolo con poca vida. Lo tuve que curar en el siguiente turno para que dure más y lo maté con Hammer después. Saca a Glalie, cura a Stephen de vuelta. Bryson pone granizo pero no sirve porque Stephen lo one-shoteó con otro Hammer. Saca nuevamente a un Cilio, le falló un Hammer porque usó Dive, me dejó tocado pero lo one-shoteé igualmente con Hammer. Su último Pokémon es un Froslass. Curó a Stephen y con 2 Balde Punches terminé la batalla consiguiendo mi séptima medalla. Una vez que salí del gimnasio estaba la dupla asquerosa ahí esperándome. De nada sale Bryson gritando que dejen de esconderse como un loco. Aparecieron 3 ninjas diciendo que N me estaba esperando en la torre del norte y desaparecieron. Bryson se fue con Cheren de antemano para investigar, dejando a la maricoda atrás. Entré a la torre, me capturé a un Baggage que le puse el nombre de Ryuga. Yo cambié por Rafflesia, por recitar siempre la guarda de la caja, y le evolucioné a Shelgon. El camino para la cima se me murió el Clickstrike porque perdió el Speed Dive, pero bueno, así es un Nuzlocke. Bueno, cuestión. Llegué al piso superior de la torre y me encontré al Blue Eyes White Dragon parado enfrente de N. Me vio N en los ojos, me dijo que me esperará a que consiga mi propio dragón legendario y se fue. Vino del resto del mundo expresando que es imposible que el Blue Eyes White Dragon haya elegido a un furry, pero bueno, son cosas que pasan en el mundo de Pokémon. Saco a Rafflesia de la PC de vuelta, voy a las ruinas para buscar una bola bien negra para conseguir mi propio legendario, pero cuando llegué estaba el campeón Getsis ahí esperándome, diciendo que la bola que estaba buscando no estaba ahí. Salimos y justo ahí recibí una llamada del profesor diciendo que tenía que ir ya a la ciudad de Nacreen. Fuimos y en la puerta estaban todos los importantes y Bianca. Lenora sale con una bola grande negra en mano y me la consiguió consagrándome como el otro entrenador legendario. Cuestión, dijeron que necesitaba ir a la ciudad Opelucid para saber cómo despertar al dragón legendario y fui rumbo para allá. Cuando llegué estaba Alder, el campeón, esperándome porque los soldados estaban dando un discurso con Getsis hablando sobre la libertad de Pokémon, así él se queda con todos los Lopunis y otros Pokémones afeminados. A diferencia de su primer discurso, nadie le gustó la idea y Getsis se tuvo que ir con sus soldados. Cuando se fueron todos, Alder me llevó a ver un viejo con una pendeja de pelo violeta. Ellos son los maestros de los dragones y saben cómo despertar al dragón que tengo, así que pidieron seguirlos a sus casas. Pero ¿quién soy yo? ¿Acaso si me dicen que los siga a su casa iría obedientemente? Obviamente que no, así que fui a grandear y evolucioné a Ryuga en Salamence. Después de eso sí fui a su casa y me contaron la leyenda de unos gemelos bla bla bla, el Yin Yang y 7 esferas naranjas bla bla bla, y que si necesitaba revivir al dragón tenía que estar en un estado de ánimo muy enojado o tenía que comer una fruta asquerosa bla bla bla. Cuestión, después de ese largo discurso la pareja de pelo violeta se fue al gimnasio porque ella era líder. Fui a darle pelea a Eris, saca a Shelon y yo a Ryuga, le meto un Dragon Breath y lo one-shoteo. Cambia a Kindra y yo le meto otra vez Dragon Breath, pero Kindra es más rápido y encima con un fucking Ice Gem bustea su Ice Beam haciéndome overkill. Tiro a Eran y entre Boldos y Rock Smash le voy bajando la defensa y velocidad mientras voy curándolo y después de muchos turnos lo puedo matar con Rock Smash. Ahora tira a Gyarados y yo le voy tirando Rock Tomb porque es efectivo pero en el medio falló muchos, dejando al Gyarados bustear como un loco con Dragon Dance y cuando lo dejé tocado me mató a Eran. Saco a Zombie pensando que se tanqueaba una, pero subestimé el daño de Gyarados. Entonces recordé de algo muy importante y saqué a Stephen. Me di cuenta que tenía Bullet Punch y seguramente lo iba a matar. Efectivamente lo mató, pero Eris cambia a Flygon. Teniendo miedo que tire un Earthquake, cambié a Rafflesia, que es experto en tanquear ataques de tipo tierra. No usó terremoto por suerte, pero sí excavar, así que usé Sleep Powder para que cuando salga se duerma y una vez dormido es fácil la cosa. Yo paré todo el alma, así que empecé a spamear Giga Drain hasta que se murió. Después tiré a Salamence, la estrategia es lo mismo. Lo pongo a dormir y en vez de chuparle que no es eficaz, empecé a tirarle caca y otras cosas inexplicables con Slash Bomb matándolo en su sueño, o mejor dicho, pesadilla. Su último Pokémon es Altaria y procedía a hacer lo mismo, pero la única diferencia es que se despertó inmediatamente en el segundo turno, pero no podía hacer nada porque se busteó con Dragon Dance y yo con la caca que le tiré de Slash Bomb lo dejé tocado y encima se me envenenó, terminando la batalla y conseguí mi última medalla estando dispuesto a ir a la Liga Pokémon.
Cuando salí del gimnasio, Juniper ya me estaba esperando. Me hizo acompañar a caminar un rato mientras decía que me iba a crecer de un niño lindo a un muchacho bien guapo y poderoso. Me encargó con la única Master Ball que había en la región y me deseó toda la suerte en la liga. Fui al centro Pokémon y decidí revivir a Ryuga con 2 Max Revives que había encontrado. Pero el pobre de Drain Swampy los tuve que enterrar en la PC y en sus lugares saqué a Armando y a Mecha. Rumbo hacia calle Victoria vinieron Cheren, acompañada por Bianca. Quería tener la última batalla conmigo porque quería comprobar mi fuerza y me retó a una batalla rotativa. Empezó con Manectric, Zorrock y Swallow, mientras yo tiré a Ryuga y 2 que no eran importantes. Tiré en Headbutt para flinchar, pero Manectric era más rápido. Me metió un crítico y encima me paralizó. Así que en el próximo turno lo corré con un restaurante todito. Usé Dragon Breath que era Stab, pero rotó a Zorrock y se busteó con Cosmic Power. Así que spameé crunches por 2 turnos hasta que se haya debilitado. Tiré a Glalie y cambié a Stephen para ser resistente al posible movimiento de tipo hielo, pero rota a Swallow y se bustea con un Double Team. Uso Psychic para Stab y justo rota a Manectric sacando hasta menos de la mitad de vida. Tiro un Bulldoze para matarlo, pero rota a Swallow que es inmune, así que empecé a spamear No Brain Psychic hasta que rotó a Manectric y se murió. Saca a Swampert y como tengo miedo de que me tire un Stab de tierra, roto a Rafflesia y tiro un Giga Drain, pero justo rota a Swallow también. Roto a Stephen para un buen Bullet Punch y la IA lo cambia para Swampert como protección. Tiré a otro Bullet Punch esperando a que rote a Glalie, pero en vez de eso me tiró un Earthquake y rip Stephen. En su lugar lo reemplaza Silva y aposté que no iba a rotar al Swampert, así que roté a Rafflesia para un Giga Drain. Efectivamente no rotó y se comió una chupada increíble que lo one-shoteó. Su último Pokémon que tira es Shiftry, así que empecé a spamear No Brain Blaziken chupándole un huevo al Pokémon que sea. En unos turnos después one-shoteé a Shiftry y a Glalie. Cuando quedaba solo del suelo me tiró un Aerolis que me dejó tocado, así que conociendo el moveset malísimo de Swallow, cambié a Mecha y empecé a bajarlo con Iron Head y Takedown. Pero como se busteó al máximo el Evasiveness con Double Team, le fallaba cada movimiento. Se me terminó todo el PP de Iron Head y justo cuando iba a acabarse el de Takedown lo debilité, terminando la última batalla de rival con Cheren. Le conoció mi poder y dijo que el mundo dependía de mí, y Bianca me regaló 2 Max Revives para poder resucitar a 2 Pokémon posibles. Obviamente fui a revivir a Stephen y a Swampy. En calle Victoria grandeé una banda para que esté parejo en los niveles y evolucioné Mecha en Agron. Hora de enfrentar al alto mando. Cabe destacar que me gusta el diseño que puedas elegir el orden que quieras enfrentarlos a comparación de las generaciones pasadas. Opté por empezar con Marshall, el de tipo lucha. Empieza con Medicham y yo con Ryuga. Tira un Psycho Cut dejándolo tocado y yo usé vuelo one-shoteándolo. Su próximo Pokémon es Glade y tiré otro vuelo one-shoteándolo. El tercero que tira es Machamp. Tiro vuelo y este me quería tirar un Stone Edge, pero como está en el cielo no me da. Le caigo sacándole casi toda la vida y me tira otro Stone Edge, pero falla. Tiro otro vuelo y Marshall cura al Machamp. El vuelo colecta de vuelta y el Machamp falla otra vez un Stone Edge. Como está tocado, opté por Dragon Claw para matarlo. El cuarto Pokémon es un Heracross. Quería darle un vuelo, pero es más rápido y este sí pega su Stone Edge debilitándolo a Ryuga. Saco a Silva que con un Blaziken lo dejo tocado sin matarlo. Y el Heracross me deja aún más tocado con un Close Combat. Pero confié y le tiré otro Blaziken matándolo a la izquierda abajo. El quinto es un Hariyama. Cambié a Rafflesia para tanquear y decidí hacer un ciclo de Sleep Powder y Giga Drain para ir agotando lentamente la vida hasta bajarlo. El último Pokémon es un Breloom con Poison Heal equipado con Toxic Orb. Me tira de espora, se queda dormido, quiere hacer daño pero no hacía nada. En el turno que se despierta Rafflesia le tira un Slash Mount con toda la bronca que lo one-shoteó, terminando la batalla con Marshall. El segundo es Grimsley de tipo siniestro. Empieza con Maichiena y yo con Silva. Le tiro un Double Kick dejándolo tocado y encima me falla el Thunder Fang. Se cura con un Full Restore pero el Double Kick lo mata con un crítico. El segundo es Sharpedo que lo one-shotea con un solo Double Kick. El tercero es un Crawdaunt. Cambia a Rafflesia que se tanqueó el Waterfall. Tira un Night Slash que me deja muy tocado, pero Rafflesia se recupera vida chupando con Giga Drain. El siguiente turno pasa lo mismo. El Night Slash esta vez me deja 2 de vida porque Rafflesia es un Chad y no se muere fácilmente a diferencia de los que reemplazó y mató al Crawdaunt chupando al último rastro del arma con otro Giga Drain. El que le sigue es Absol. Tiro a Stephen que es más tanque y le tiro Harmarm que lo one-shotea. Su quinto es un Shiftry, cambia a Silva y lo duo-shoteo con Blaziken. El último es un Cacturne y le tiré un Blaziken terminando la batalla. La tercera es Yontal de Fantasma. Esta batalla es muy frustrante y larga, así que la voy a resumir con resultados nomás. Dusclops muerto con 2 crunches de Ryuga, Frostlass con Blaziken de Silva, Banette con Dragon Claw de Ryuga, Sablage con Blaziken de Silva y Dusnoy con crunch de vuelta de Ryuga.
Sí, la batalla entera lo cargaron ellos dos. La última es Caitlyn de Psíquico. Si se dieron cuenta, los 4 tipos de esta generación representan lo físico y lo mental. Voy a resumir esto también porque ya van 8 hojas escritas con Ariel 11 interlineado 1,15 y quiero que termine ya el video. Satu se muere con muchos crunches. Se muere Ryuga con una spin de Starmie. Starmie se muere con un earthquake de Swampy. La jirafa se cae con un terremoto igual. Grumpig se muere también de un earthquake de Grumpig. ¿What? Grumpig se muere también de un Earthquake de Swampy. Gardevoir se muere de un Battle Patch de Stephen. Rafflesia se muere por un Earth Power de Metagross. Y Metagross se muere con un Blaze Kick de Cielo terminando la batalla. Reviví a Ryuga y fui al Champions Hall donde estaba Alder derrotado por N debido a que el campeón era un fraude con Alzheimer y se olvidó de cómo enfrentarse en una pelea. Entonces N invoca a la ciudad escondida con la mejor animación de toda la saga de juegos de Pokémon, destruyendo el main hall de la liga Pokémon. Una vez terminada la animación, N me dice que me esperará para la batalla legendaria entre nosotros. Cuando entré al castillo, los 6 viejos me estaban esperando para detener el paso, pero justo cuando iba a tirar a mi Ryuga y meterles un rico Hyper Beam, aparecieron todos los líderes de gimnasio para ayudarme. Vino los de la primera ciudad que son reputos y tenían miedo. Gracias a ellos, proseguí a seguir el camino y reviví a Rafflesia como más Revive que encontré en una de las habitaciones antes de que su cadáver estuviera pudriéndose con las esporas que tiene. Cuando finalmente llegué a la puerta de la habitación, apareció Getsis diciendo que el futuro del mundo dependerá del resultado de la pelea entre N y yo. Una vez que entré, vi a N sentado en su trono. Me dio la bienvenida a su castillo y me flexió con la entrada de su Blue Eyes White Dragon. Una vez que apareció, mi bola gigante negra empezó a sacudirse de emoción y veía cómo iba absorbiendo la energía de la naturaleza y del mundo hasta convertirse en un Red Eyes Black Dragon o simplemente Zekrom. Lo capturé con la Master Ball, le puse el nombre de Eran, lo reemplacé con Mecha en el equipo y me enfrenté con N. Acá le dejo la batalla entera para que vean cómo fue. ¿Qué?
Cuando terminó la batalla, N decidió confiar en el futuro con infinitas posibilidades sin obligar a que la gente libere a los Pokémon forzadamente. Justo cuando todo iba a salir bien y el juego termina finalmente, entra Ghetsis, que se hartó de esperar viendo que todo se fue a la verga con sus planes. Él es el verdadero líder de Team Plasma, o sea, los soldados, mientras que N era simplemente un títere de poder. Ahora que N tiene su equipo de 3 legendarios de joven debilitados, decide tirarme en pelea para poder quedarse con todos los Pokémon nuestros y obligar a liberar a los Pokémon femeninos para sí mismo. Acá empezamos con el último relato del video. Ghetsis empieza con Donphan y yo con Nidoran. Como Zombie se me había muerto en la batalla de N, no lo usaré en toda la batalla porque está en contra de las reglas. Cambia a Raflesia mientras Donphan pone Stealth Rock. Reconvertido el tipo, aunque enfrente suyo tiene al tetracampeón de torneos de Pokémon Showdown de la Comic Pokémon del CNBA. Le tiro Sleep Powder y luego le tiro 2 veces Giga Drain debilitándolo, aunque me dejó a Raflesia tocado. El genio de Ghetsis viendo esto saca un Huntail. Le chupo casi toda la vida con un Giga Drain, aunque tiene Axe-Beam y me saca más de lo que recuperó. Pero con otro Giga Drain terminé la vida de la anguila. El tercero es un Macargo. Le tiro Sleep Powder y cambia a Silva, que con 2 Double Kicks terminó la batalla. Saca a Salamis, yo cambio a Eran, que es eficaz, pero no logra hacer mucho daño y se muere de un Dragon Rush. Saco a Steven, que con múltiples Psychics lo pude bajar. Tira a Dusknoid y también con muchos X lo terminé. El último era un Armaldo, que con 3 Bullet Punches lo maté derrotando a Ghetsis. Él no lo podía creer, pero antes de que pudiera decir algo, Alder y Cheren se lo llevaron preso. N me mira a los ojos, me confió con el futuro del mundo Pokémon diciendo que seré un buen héroe. Antes de irse con su Blue Eyes White Dragon, que nunca usó, miró por última vez a su primador, que no lo conseguiría nunca, y partió, terminando el mejor juego de la saga entera de Pokémon.